La figura muestra la perspectiva axonométrica, en este caso es isométrica, es la variante isométrica, de una pirámide, como se puede ver en el aire, y la proyección de estos tres puntos de la base F, E y D se encuentra aquí. Este sería el vértice de la pirámide, tenemos los planos de referencia y una dirección de luz, perspectiva de la dirección y proyección sobre el plano X o Y. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es hallar la sombra de esta pirámide sobre este conjunto. Lo primero siempre que hacemos es hallar la sombra de los vértices. Entonces, pues por V mayúscula y por V minúscula hacemos paralelas respectivas a la perspectiva y proyección de la dirección de la luz. Esos dos rayos, esas dos rectas se cortan en este punto. Esa sería la traza horizontal de ese rayo de luz, por lo cual significa que si no existiera este plano vertical, este punto sería la sombra de V sobre el horizontal. Es como si hubiera sido este plano un elemento translúcido y tendríamos aquí esta sombra. A continuación vamos a hallar la sombra de alguno de estos vértices, pues por ejemplo el F, el D o el E. Pero también podemos ver una cosa, y es que el rayo este de luz, antes de chocar aquí, como decíamos, va a interceptar al vertical. Por tanto, donde la proyección venga corta aquí a esta línea, desde aquí subiremos verticalmente hasta cortar a la perspectiva en este punto. Y esa sería la sombra de V sobre el plano vertical. Como decíamos entonces, hallamos ahora la sombra de, por ejemplo, del punto F. Por F mayúscula paralela a la perspectiva y por F minúscula paralela a la proyección. Esto sería la sombra de F. En este caso vamos a observar un detalle que podemos hacer lo mismo con el D. Como la base es paralela al X o Y, debido a que las alturas de los tres vértices sobre dicho plano son iguales, significa que estos tres lados son paralelos al X o Y. Luego la sombra de esos lados sobre dicho plano van a ser paralelos y por tanto se va a formar aquí un triángulo idéntico al de la parte de arriba. Hemos hallado el punto F y sería encajar ahí pues el triángulo. Una vez que tenemos este punto D, su sombra aquí, lo uniríamos con este y la sombra del punto F que vendría aquí lo uniríamos con este. Esos dos elementos nos definen ya la sombra sobre el horizontal de este tramo y al llegar aquí a esta línea haríamos un quiebro a esta posición. Repetiríamos lo mismo y aquí tendríamos la sombra del conjunto. Como se ve, pues en este caso pues no tiene gran dificultad y entonces bueno, pues si quisiéramos hacer el rayado correspondiente tendríamos esta figura. Aquí como la luz viene así, pues hay dos caras que están en sombra, que sería esta de aquí, la VFD, FE, y la VDF, de E. Hay aquí una idea interesante que podemos aprovechar este caso para explicar y es cómo establecer las caras que están en luz y las que están en sombra. La idea es que nosotros nos basamos en la sombra arrojada. O sea, que una vez hecha la sombra arrojada podemos obtener las caras de sombra propia en cuerpos poliédricos. Y es el siguiente, cada lado de la sombra arrojada, da igual que haga quiebros o no. Vamos a fijarnos simplemente en la sombra arrojada sobre el plano X o Y, es decir, este triángulo. Daría lo mismo, con el vertical. Y entonces, este lado procede de esta arista. Bueno, pues en esa arista concurren dos caras en el poliedro. Una, la VDF, y otra, la base, DEF. Bueno, pues de esta línea, que digamos que procede de esta sombra que procede de esta, como concurren en estas dos caras, al ser esta una del contorno aparente o el contorno exterior de la sombra, en una de esas caras está en luz y la otra en sombra. Evidentemente, si la luz viene desde la izquierda, esta cara VDF va a estar iluminada y la DEF en sombra, como era de esperar, puesto que es la base. Pero en casos más complejos, pues puede ser, digamos, interesante conocer un método. Por ejemplo, esta sombra. Esta sombra, como este punto es sombra de D y este punto es sombra de V, este segmento de la sombra arrojada es la sombra arrojada de la arista VD. Pues en la VD concurren dos caras. Una, la VDF, que ya hemos visto que era iluminada, y lógicamente si una está iluminada, la otra está en sombra. Luego la VDE está en sombra. Muchas veces la posición de la perspectiva no nos hace ver claramente si una cara está en luz o está en sombra. Este procedimiento nos lo permite. Y ya vamos marcando información, como ya teníamos que la VDF está iluminada, pues bueno, hemos tenido eso que hemos dicho ahora mismo. Y ahora este otro lado, este otro segmento de la sombra arrojada es la sombra arrojada de la arista VF. Pues lo mismo, en la arista VF concurren en el poliedro dos caras. La VDF, que ya hemos dicho que era iluminada, y la VFE,
que si esa está iluminada, la otra está en sombra. Con lo cual esta cara de aquí estaría en sombra. Y si quisiéramos hacer un rayado o un difuminado, etcétera, podríamos hacerlo para hacer la representación de lo que serían las partes ensombrecidas e iluminadas, es decir, lo que llamamos sombras propias. Las sombras propias son las sombras que se producen en los cuerpos. Y esto sería la sombra arrojada. Presentamos un segundo caso en el cual tenemos aquí un plano inclinado, en el sistema de referencia, tenemos un triángulo en el aire, y esta sería la proyección de ese triángulo. Cada uno de estos vértices tiene aquí su proyección sobre el plano X o Y. Bien, pues la dirección de la luz, igual que en casos anteriores, perspectiva y proyección. Un detalle, en el supuesto, todos los casos que estamos haciendo están siendo con luz paralela. Si fuera con luz focal, es decir, que todos los rayos de luz partieran de un punto, pues lo que haríamos sería lo mismo, solo que en vez de trazar paralelas a la dirección de la luz, lo que haríamos para hallar la sombra de cualquier punto sería unir el foco de luz con el punto, en perspectiva y en proyección, y ya el resto del problema sería el mismo. La única diferencia es que todos los rayos aquí son paralelos a una dirección, es lo que podemos llamar luz paralela o luz solar o luz natural, y lo otro es luz focal o luz artificial. Y entonces todos los rayos, a diferencia de este caso, parten de un punto. Pero los procesos de razonamiento son exactamente los mismos. Bien, dicho esto, vamos a hallar la sombra de este conjunto. Entonces, trazamos por este punto, cuya proyección es esta, trazamos paralela a, digamos, la dirección de la luz. Y obtenemos aquí la sombra de ese punto, que sería este en el corte de ambos elementos. Una vez que tenemos eso, repetimos la operación con este punto, paralela a la perspectiva y por su proyección, paralela a la proyección. Y tendríamos aquí este punto. Y haríamos otro tanto con el tercero. Entonces tendríamos aquí los tres puntos. Este, sombra sobre el plano X o Y, este sobre el X o Y y este sobre el X o Y. Por tanto, esos tres puntos los podemos unir mediante segmentos y si el plano vertical no estuviera, pues esta sería la sombra arrojada sobre el plano X o Y, o plano, como solemos llamar, horizontal. ¿Qué ocurre? Pues que al ir desde este punto hasta esta línea choca aquí con este lado de esta traza del plano inclinado. Y lo mismo ocurre con esta otra. Entonces vemos un detalle, y es que este punto nos queda en el interior, lo cual significa que este rayo, antes de llegar al plano X o Y, va a chocar con este plano inclinado. Bien, pues entonces vamos a dibujar aquí los elementos. O sea que hemos unido este con este y llegamos hasta aquí y hasta aquí. Lo que hacemos ahora es hallar la intersección de esta recta, de este rayo de luz que pasa por este punto, pues está la perspectiva del rayo y su proyección, hallamos su intersección con el plano inclinado. Esta línea nos corta en este punto la traza y prolongamos esta línea hasta llegar aquí y subir verticalmente hacia el contorno de ese plano. De modo que este punto unido con este define la intersección del plano proyectante que contiene la dirección de la luz, produce la intersección que produce ese plano con el plano inclinado. Esta es la intersección al unir este punto con este, y esta intersección corta al rayo de luz precisamente en este punto, lo cual significa que este punto que estoy marcando ahora mismo es la sombra de este sobre el plano inclinado. Y esto ahora nos va a hacer unir este punto con este y este punto con este para tener entonces ya cerrada la sombra. Y luego ya pues simplemente lo que haríamos sería pues hacer aquí el rayado correspondiente para tener, como digo, la sombra arrojada. Normalmente hacemos el rayado en una dirección cuando está en un plano y cambiamos de dirección cuando cambia el plano sobre el que transcurre la sombra. Un nuevo caso, aquí tenemos una serie de planos inclinados, un cuerpo poliédrico formado por estos planos inclinados, estas caras, todas ellas son triangulares, y tenemos un elemento vertical, un poste, una línea recta, y queremos hallar la sombra de esta recta sobre este cuerpo. Bien, como siempre, hallamos la sombra del extremo, y entonces, pues, del extremo superior de ese palo, de esa línea vertical. Y en teoría vemos que esto prolongaríamos, y como se puede ver, al prolongar la perspectiva de la proyección, esto se nos sale de los límites del dibujo. Esto puede ocurrir. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, esto va a ir muy lejos, donde estuviera ese punto lo uniríamos con este, y aquí tendríamos un tramo de sombra de esta línea sobre el suelo, sobre el X o Y. Pero, ¿qué ocurre? Pues que no, o sea, que ya sabemos que uniendo este punto con este, es decir, sobre esta línea marcaríamos este tramo un poquitín más grueso, ahora lo haremos, porque eso ya es sombra de esta parte de esta línea vertical sobre el plano X o Y. Pero ¿qué ocurre? Que este rayo choca con el vertical, con el plano vertical de atrás. Luego esto cortará aquí, subiremos verticalmente y en su corte con la línea que hemos obtenido aquí,
con este el rayo, tendremos este punto que es la sombra de este sobre el vertical, con lo cual por este punto va a pasar la sombra de es parte de esa línea. Bien, ahora como esta cara, obsérvese que este triángulo es una cara vertical, al tener esta arista definidora vertical, pues donde esto llega aquí subimos hasta este punto y esto lo eliminaremos aquí. Ahora tendremos que hallar la sombra sobre esta cara inclinada. Para estos casos lo que tenemos que hacer es hallar la proyección, ya lo hemos dicho, siempre que tenemos que hallar la sombra sobre un plano inclinado, hallamos la proyección de 3 puntos limitadores de ese plano. O sea que este punto, este y este. Esta es la proyección ya de ese punto, porque está en el suelo. Este tiene aquí su proyección y hallaríamos la proyección de este. Vamos a hacer lo mismo con todos ya y haremos esas líneas verticales. Por este punto bajamos y por este punto bajamos verticalmente, de modo que aquí tenemos estas proyecciones. Bien, y uniendo ahora este punto con esta proyección y este punto con esta proyección, tenemos que de esta cara su proyección es este triángulo de aquí. Y de esta otra cara su proyección es este triángulo de aquí. Y entonces ahora hallamos la intersección del rayo de luz con esas caras. Entonces hallamos la sección que el plano, ya se sabe que en la teoría de sombras una de las cosas que hemos usado siempre es el concepto de plano de luz. ¿Qué es? Pues es, si este es el elemento que va a emitir sombra, pues hallamos el plano definido por este elemento, esta línea vertical, y la dirección de luz. Eso forma un plano y la sección que ese plano produce en todo lo que se interpone en el camino es la sombra de este elemento sobre los distintos planos o superficies. Y entonces en este caso lo que vamos a hacer va a ser hallar la sección que el plano de luz, sería este plano vertical con esta traza y esta línea de referencia, la sección que ese plano vertical produce en este cuerpo. En definitiva, a eso ha quedado reducido el problema. Como es un plano proyectante, no habrá más que referir desde este punto a la correspondiente arista y desde este punto a la correspondiente arista. Y tendríamos aquí que si desde aquí subimos, desde este punto subimos aquí, este segmento ya es sombra sobre esta cara. Y ahora, si desde este punto de corte de la traza con esta de aquí abajo referimos a la suya, a esta, pues tendremos otro elemento y tendríamos aquí que esto, como este plano viene así, esto vendría aquí ahora. Haríamos lo mismo con este otro. Obsérvese que este punto bajado viene aquí, esto nos corta aquí, referimos sobre la arista en cuestión y uniendo este punto con este tendremos la sombra sobre esa cara. Y ahora vemos una cosa, que como este punto es la sombra de este sobre el vertical, pues, y esta línea es vertical, sabemos que la sombra de una línea vertical sobre un plano vertical es vertical, paralela a ella. Luego desde aquí haremos un segmento que sería unir este punto con este y luego ya cerramos uniendo este con este. Y aquí tendríamos ya la sombra de esa recta sobre ese conjunto. Y esto, bueno, pues es interesante conocerlo porque, bueno, pues es un caso que nos sirve para entender y recordar siempre la propiedad de que las sombras de elementos, de cualquier elemento, una línea que arroja sombras sobre cualquier conjunto de planos inclinados o superficies, el problema se resuelve hallando la sección que el plano de luz definido por la línea y la dirección de la luz produce en el cuerpo o en los elementos interpuestos. Si aquí hubiera una esfera, por ejemplo, pues si quisiéramos hallar la sombra de esto sobre una esfera, pues hallaríamos el plano de luz definido por la línea y la dirección de luz y hallaríamos la sección que ese plano produce en la esfera, que en general va a ser un arco de circunferencia. Tenemos aquí una cara, un plano inclinado y una pirámide a una cierta altura respecto al plano X o Y. Y queremos la sombra del conjunto. Bueno, lo primero, lo de siempre, la sombra del vértice, parece que eso siempre es, en todos los casos, está siendo importante. Sería este punto. A continuación ya hallaríamos la sombra de esos 3 puntos. Observamos, como en el caso anterior, en uno de los casos anteriores, que al ser este triángulo idéntico a este y con lados paralelos, es decir, al ser estas alturas iguales, significa que este triángulo, el triángulo de la base de la pirámide, está en un plano horizontal, paralelo al X o Y. Lo cual significa que podemos hallar la sombra de uno de sus vértices y sabemos que, por ejemplo, este punto, hacemos la paralela, nos da este punto aquí, que es la sombra, y sabemos que la sombra del triángulo va a ser un triángulo idéntico, pero que parta de este punto. Esto, pues simplemente
pues podemos hacerlas paralelas y comprobar, o sea que hacemos un triángulo aquí paralelo a este, y comprobar que al hacer por los vértices paralelas a la dirección de la luz, se obtienen las intersecciones aquí. Bien, una vez que tenemos eso, como es una pirámide, pues uniremos el vértice con los dos más abiertos de la pirámide, que sería unir este y este. O sea, unimos este punto con este y este punto con este. Observes un detalle que a veces surge la duda. El unir este con este de aquí no tiene sentido, porque eso va dentro de la sombra. Con lo cual, digamos que este punto, esta sombra de este punto no la podíamos haber ahorrado, porque queda en el interior. Con lo cual ese punto no va, digamos, a influir para nada en el desarrollo del caso. Bien, como hemos visto en casos anteriores, pues dibujamos la parte de sombra, digamos, que se va a producir en el suelo. Esta parte y este segmento. ¿Qué significa? Pues que esta línea, el rayo de luz que pasa por el vértice, va a dar sombra sobre el vertical. Y para ello, pues donde corta esto a la traza, subiríamos verticalmente y ahí tendremos este punto. Y un detalle. Aquí vamos a ver lo siguiente. Si no estuviera este cuerpo, si este plano inclinado no existiera y solamente estuviera la pirámide, al unir este vértice de la base, de la sombra de la base y esto chocaría en este punto. Y de este punto iría a la sombra del vértice. Y lo mismo ocurriría con esta otra, que queda aquí muy confundida. Sería unir este con este. Eso lo podemos hacer. O sea, unir simplemente. ¿Por qué? Porque parte de la sombra sería la parte superior la que, digamos, va a participar en este proceso. Y ahora ya simplemente uniendo este punto con este y uniendo este punto con este, tendríamos ya lo que sería la sombra sobre la cara inclinada. O sea que aunque esté la cara, nosotros de una manera ideal suponemos que no está. Y entonces decimos, bueno, si el problema a resolver fuera sobre este vertical, pues lógicamente esta arista, la sombra de la arista viene aquí, uniría este con este, la sombra de esta arista viene aquí, uniría este con este, y ahí uniendo esto sería la sombra de esas dos aristas extremas sobre el conjunto. Y este sería el caso, digamos, de la sombra que se nos ha planteado. Y entonces vamos a hacer el rayado de la luz, de los elementos de sombra y de luz.